esta fórmula de acá es la velocidad de una persona que practica salto bungee, ¿no? GMC, tangente hiperbólica, todo esto. Esto lo vimos en el primer día de clase. Lo que quiero aprender es, basado en este problema de acá, quiero aprender a hacer estos archivos functions, ¿ya? Primeramente les voy a enseñar esto, les voy a volver a mostrar. Esto lo debo tener en uno de estos archivos de acá. ¿Dónde está? ¿Sí? Ahí está este problema. Si ven acá, este de acá, tengo el tiempo, tengo la masa, el coeficiente de fricción. No, esto es free full function. Esto es, perdón, a ver acá. Sí, no, esto no es. A ver, ¿dónde está este programita? Ahí está, acá lo podemos ver, ¿no? Comentar acá. Comentar. Sí, el tiempo voy a correrlo desde 0 a 12 en intervalos de 0.01. Tengo CD, tengo la gravedad definido acá, y tengo la masa y la gravedad, el coeficiente de fricción. Voy a crear esta ecuación de acá, que lo vimos. Ya una vez que ya creé B, va a ser alimentado con T. T es un vector. Entonces, le va a convertir en vector también a esta parte de acá. Al convertir en vector, entonces ya tengo dos vectores, T y B, y es lo que grafico en la parte que viene más abajo, ¿no? Ya. Y ya está la función que me grafica. ¿Sí? Esto lo he hecho con asterisco, punto raya. Acá lo pongo punto y coma para que no me muestre muchos datos. Y ahí está, los datos, ¿no? Vamos ahora a aprender este mismo problema. Creo que este problemita de acá nos vamos a agarrar como ejemplo para implementar nuestras diferentes versiones de los archivos function. Un archivo function, déjame pen, ¿sí? Un archivo function va acá la variable de salida, que a veces se lo pone en corchetes, es igual a nombre de la función tus variables de entrada, ¿sí? Y más abajo acá va el cuerpo del programa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a alimentarlo. ¿Dónde estoy acá? Vamos a alimentarlo. Poner las variables X, Y y Z, por ejemplo, variables de entrada. Y acá tengo mi variable de salida. Y nosotros vamos a llamarlo a la función tal como escribimos acá. ¿Sí? Y se comienza poniendo function. Además, ¿qué otra cosa más? Cada archivo function tiene su propio editor. No podemos poner varios archivos function en un mismo editor. Es recomendable que cada uno tiene su propio editor. ¿Sí? Entonces, es lo que dice acá, ¿no? Nombre de la función,
lista de argumentos de entrada y la variable de salida, y acá el contenido del programa. Acá podemos ver un archivo freeform, se llama el programa, V es igual a freeform tmcd. Ya, esta parte de acá es velocidad son comentarios. ¿Sí? Esto lo podemos evitar. Y de acá sigue que T es el tiempo, M es la masa, CD es coeficiente de fricción, esta es la velocidad en caída, ¿no? ¿Sí? Acá se le define la gravedad, la velocidad y la fórmula. ¿Sí? Entonces, cuando lo vamos a llamar, tenemos varias opciones de llamarlo. Podemos poner los variables de entrada, acá freeform, 12, 68.1, 0.25 coeficiente de fricción. Corremos este programa en la ventana de comandos y nos da este resultado. Vamos viendo freeform. ¿Dónde está freeform? Acá está, voy a cerrar esto de acá ya. Freeform. Acá está el programa. Mis variables de entrada son estos de acá. ¿Sí? Mis variables de entrada son estos. Este es freeform, el nombre del programa, y lo que hace que es, tú a través de freeform vas a meter estas variables de entrada, y estas variables de entrada van a alimentar esta ecuación de acá, esta expresión de acá. Una vez que corra, ¿quién es mi variable de salida? V. Acá está mi variable de salida, V. Entonces me debe arrojar. Yo puedo correr esto así, copiar esto de acá, lo pego acá en la ventana de comandos. Tiempo puedo poner 12, por ejemplo. La masa 68, ¿cuánto estábamos trabajando? La masa, ¿cuánto es? 68.1. 68.1 y CD 0.25. 25. Y ahí está el resultado. O pude haber llamado a un esto lo he hecho desde la ventana de comando. También pude haber llamado desde el editor. ¿Dónde está? Principal, freeform. Acá está, ¿no? Defino el tiempo, la masa, el coeficiente de fricción y freeform. Acá le estoy llamando ¿a quién? A esta función de acá. Le digo quién es su salida, copio esto, copiar, vengo y lo pego acá. ¿No? Entonces, estas variables que yo defino entran acá, entran acá, entran acá y va a operar. Una vez que termine de operar, me va a arrojar este valor V. Y lo tendré, ¿no? Y dentro de eso es esto lo que hace esta operación acá. ¿Sí? Voy a correr acá también este programa. Y corre. Un error muy frecuente es acá. Este es un archivo function. Si ven acá yo comienzo a llamarle desde el archivo function. El archivo function no se corre, sino se lo invoca. Acá voy a correr, por ejemplo, este archivo function y me va a salir un error. No se corre el archivo function, lo invocas, ya sea de un programa principal que lo estás llamando, no, lo vas a llamar y lo vas a implementar tmcd. ¿Sí? Y ahí está. ¿Sí? Me gustaría que lo intenten esto. ¿Ya lo bajaron este archivo? A ver, les doy unos minutillos para que lo puedan correr. Listo, profe. ¿Sí? ¿Sí corrió? Sí, y de hecho como menciona, porque lo que quería preguntarle, hasta ahorita que lo que mencionó, lo que es el archivo function, no, me marca un error y me abre una pestaña como para solucionar. Me dice que es algo que no se puede inicializar
pero ahora que lo activo el principal, el freefall, se corre. Cuando puse principal, freefall, sí ejecutó tu programa correctamente. Sí, Sale. sí, me dio de valor 50.6175. Ok, sale. No sé si los demás ya lo intentaron. Ese es un clásico error que van a tener y a veces se pueden frustrar. Están trabajando muy bonito ya cuando quieren ejecutarlo. ¿Por qué no corre mi programa? Revisan todo y no se cuenta que el archivo function no se corre, se invoca. Se invoca, ¿no? Es más, acá también este archivo function, le estoy invocando, acá voy a volver a repetir esto. Copio después del archivo function, copio desde aquí y lo pego acá. ¿Dónde está? Ah. Copiar, se me congeló. Que algo está funcionando hoy mal mi máquina. Voy a salirme de MATLAB. Y ahí está, los datos. ¿Sí? Ok, mira, la idea es esto, ¿no? Copio de aquí. Profe. Adelante. Adelante. A mí me sale que no se reconoce la variable t. Ya, el problema es esto. Por ejemplo, clear all CLC. Quiero que me pregunten esto, porque estamos en un taller. Acá a todos les debe correr el programa. Lo bueno es que la próxima semana ya vamos a estar en presencial y es más fácil. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si vuelvo a pegar esto acá, así, y corro, me sale esto, undefinida función o variable t. ¿Por qué? ¿Por qué me está saliendo un error ahí? Porque no está declarada la variable t. Defino t igual a cuánto? A 12 creo que estamos trabajando, punto y coma. M, estamos diciendo que vale 68.1, punto y coma, y CD igual a 0.25. Ahora sí, llamo al otro. Ahí está. No sé, con eso respondo tu pregunta. Hola. Hola, hola. Sí, es que no estaba declarando las variables. Esa es la idea. Recuerden, el freefall, acá por ejemplo, si tuviera comentario acá, no defino las variables de entrada, me volvería a salir el error, ¿no? Han definido T. Entonces, tendría que definir primero mis variables de entrada. Corro y ya está, me sale. ¿Más preguntas de esto? ¿Ya les corrieron a los demás? ¿Tuvieron problemas? Juan José González, ¿sí corrió? Sale pues. Ok, entonces, ya quedó claro con este archivo. Acá hay otro ejemplo. Si vieron, en este ejemplo de acá que estoy mostrando, tenía 3 variables de entrada y una sola variable de salida. Cuando tienes una sola variable de salida, no es necesario ponerlo, como hice acá en el Paint, en corchetes, ¿no? Si ven acá, está en corchetes
lo que puse. En el ejemplo que acabo de hacer, no puse corchetes. Yo puedo tener varias salidas, varias variables de salida, ¿sí? Voy a tener v, la variable u. Así, por ejemplo, tengo dos variables de salida. Es el siguiente ejemplo que vamos a ver. Ay, ay, ay. Este fin de semana me llegó mi tablet gráfica y me dijeron que podía escribirlo así en forma digital. Y no, me dijeron que mi letra me iba a salir bien bonita y no me está saliendo bonita mi letra. Voy a reclamar. Bueno, acá este ejemplo. ¿Dónde está? Ok. Tengo stat, es el nombre de la función. Cuando vas a escribirlo, vamos a hacer esta función, ¿sí? De nuevo, ¿sí? Para que vean cómo guardar la función. ¿Sí? Esto lo tengo acá. Esto lo tengo acá en stat. A ver, ¿dónde estás? Stat. ¿Dónde está? A ver, ¿cómo es la función? ¿Me ayudan a buscar esto? Stat. A ver si lo ven ustedes acá, stat. Sí, profe, está por Acá. más abajo, ahí ya. Voy a cerrar esto. Imagínense que yo voy a construir esta función stat. Copiar. Copiar es uno nuevo. ¿Ya? Voy a abrir uno nuevo. Y pongo function, mis variables de salida, le voy a poner con otro nombre. ¿Ya? Stat-1, por ejemplo. Pongo acá, mi variable de entrada es x. Voy a definir la longitud de x. X puede ser un vector. ¿Sí? Entonces, pongo la longitud, encuentro la longitud del vector x, lo llamo m. Luego le saco su promedio, lo sumo todos los valores de x y le divido entre n. Y el de acá, este término de acá es la desviación estándar, es la clásica, cuando veíamos nosotros ese db es que la raíz cuadrada de aquí, x menos x promedio elevado al cuadrado entre n menos 1, ¿no? ¿Recuerdan esto, la desviación estándar? Esto vendría a ser este término de acá, ¿sí? La raíz cuadrada, esto, ¿no? Voy a guardar. Cuando voy a guardar, este es un nuevo archivo. Cuando voy a guardar este programa, debo guardarlo exactamente tal como puse acá. No puedes ponerle otro nombre, porque si no, no vas a correrlo o no vas a poder invocar a este archivo function. ¿Ya? Entonces, es más, el mismo programa ya sugiere que lo ponga ese nombre. Guardar como, ahí dice, stat-1. Y hay que guardarlo tal como está ahí. ¿Sí? Clear. Or CLC. Imagínense, yo defino un vector X. Igual a qué. A ver, me dictan, a ver, el primero que está en la lista, ¿qué calificación gustaría tener?
10. 10. Otro, la calificación aprobatoria es 100, ¿eh? Pero 100. Ah, pero yo quiero reprobar. 100, está desaprobado. Imagínense, tienen estas calificaciones, ¿ya? Ah, tengo esto, defino esto. ¿Ya? Voy a llamar este programa de acá. Voy a copiar desde aquí hasta aquí y pongo acá. Entonces voy a llamar X. X está definido acá. Va a hacer esta operación. N me va a sacar el promedio y me va a sacar la desviación estándar, que está acá, STB. ¿Ya? Entonces, este parámetro, esta variable de salida, como esta variable de salida, me lo voy a rajar, me lo voy a poner acá. Ahí está. El promedio 64, mi desviación estándar 32.134. ¿Qué pasa si yo CLC X dijimos que era esto? Si yo hubiera hecho esto de acá, solo me está saliendo la primera, el promedio, ¿no? La primera variable. Resulta que este archivo function tiene dos variables de salida. Este término de acá, como este término de acá. Cuando puse acá en la ventana de comandos solamente stat, solo me dio la primera. Si quisiera tenerlo todo, haría esto. Después del function. Corro y pego, ¿no? Me sale el promedio y la desviación estándar. ¿Sí? ¿Les quedó claro, no? Acá está el archivo function que lo pueden ver ustedes en su máquina, ¿no? Si han bajado el archivo, es esto de acá. Y voy a llamar un principal stat. Vamos a buscarlo acá, principal. Acá le he corrido desde la ventana de comando. También puedo correrlo desde el editor. Bien, profe. Adelante. Si yo pongo todo después desde la función, no me deja. Me sale error. La función después, a ver, si quieres me compartes la pantalla. Dejo de compartir. ¿Ya se va? Ya, ok. Ya corrió, olvídelo. Les digo a todos tus compañeros, este es un taller, me gustaría que lo estén comprobando ustedes en clases. En clases, digamos, contamos, bueno, en clases, ¿no? Ya, lo que me pongo contento es, la próxima semana vamos a estar conjuntamente trabajando. Ahí me gustaría que hay un detalle en el laboratorio, solamente hay 20 máquinas, 20 computadoras, ¿no? Y somos como 40 estudiantes. Entonces, los que van a asistir en forma presencial la próxima semana, si tienen la posibilidad, lleven su laptop, ¿no? O su tablet o su dispositivo digital donde puedan trabajar esto. ¿Sí? Ok. Regresamos. Voy a compartir pantalla. Toda la pantalla. ¿Sí? Y no me da chance de grabar todavía. Ok. Bueno. Regresamos a donde. Ok, ya quedó claro este ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, le estaba diciendo, ahí está mi archivo stat,
y principal stat. También lo puedo hacer, ¿dónde está? ¿No? Acá también puedo hacer lo mismo, al anterior, defino un vector e invoco o llamo a stat. Stat es un archivo function. Recuerda que el archivo function no se corre. Si lo pasas así, te va a salir error. ¿Sí? Estamos acá en stat y voy a invocarlo. ¿Dónde está esto? Y ahí está, ¿no? Este es el promedio para este ejemplo de acá, 7.5. La desviación estándar es 2.81. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, No, ninguno. No, por mi parte no. vale. Entonces, sí, ya quedó claro esta idea de este archivo function, ¿no? Variables de entrada se hace entre paréntesis, nombre de la función, y cuando vas a guardar el programa tienes que guardarlo tal como está ahí, y mis variables de salida. Y esto lo invocas desde afuera, ya sea de la ventana de comando o de un editor principal, ¿no? Que lo vas llamando. Al final del curso, vamos a ver nosotros que vamos a tener un programa principal, que llama muchos archivos function. Vas a tener un programa, van a presumir que su programa está optimizado, ¿no? Vas a tener 10 líneas, pero esas 10 líneas van a ser puro archivo function, y cada archivo function ya es un subprograma, ¿no? Y ahí van a estar. Entonces, tienes una forma ordenada de ver, programar y cómo se trabaja en módulos. Vamos avanzando. Acá otro ejemplo. Yo defino esto, mis variables de entrada. Function adder. Tengo dos variables de entrada, una variable de salida. Este define cuánto vale X de acá, cuánto define A lo vuelve a mostrar acá, y luego C es A más B, ¿no? Yo puedo poner X1 acá, Y1 acá, CD, y alimentar acá esta función de aquí. ¿Sí? Vamos viendo este programa function adder. Vamos a cerrar esto de acá. Y el adder creo que lo he visto acá. ¿Sí? Ahí está adder. Clear por CLC. Quiero ver si tengo principal adder. Sí. Ok. Tengo principal adder acá. Puedo poner, por ejemplo, como está acá en el ejemplo, X1, Y2. Bueno, vamos a poner acá. Primero vamos corriendo. Esta es mi función adder. Entonces, si yo agarro esto, copiar, pegar, y hago esto, me sale error, ¿no? Porque no está definido A. A igual a 5, por ejemplo, punto y coma, B igual a 7, punto y coma. Ahora sí. Adder pongo y me sale esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hago como viene este ejemplo de acá? ¿Ya? 88 a 1, ya, a 1, ok, me salió acá, el adder. Por ejemplo, si pongo esto acá, y pongo esto acá, y vuelvo a correr el programa anterior, me va a salir cuánto vale 88, cuánto vale A,
el A que le puse 5 y la respuesta 12. CLC. ¿Qué pasa ahora si yo defino estos de acá? Copiar. Pasta, ¿no? Vamos a poner de nuevo. Acá le voy a... Bueno, vamos a poner CLC. Voy a... Pasta. ¿Dónde estoy? CLC. Coma. No me está aceptando. Bueno, defino esto y agarro esto y hago de esta forma. Copiar. Paste. Y pongo X y Y. ¿Qué me va a salir? ¿Se dieron cuenta? Vamos viendo la acá en principal. X vale 1, acá por ejemplo X vale 1, Y vale 4 y C vale 8. El adder, sus variables de entrada eran A y B. Pero en este ejemplo, yo puse con otro nombre. En la variable A, antes era el archivo function. Supone que debe ser. Aquí está el programa original, ¿no? AB. Resulta que yo defino un D. Acá una salida es C, ¿no? Yo puedo definir quién es mi salida. A, quién es mi entrada, X y Y. El programa va a respetar estos valores de acá. Va a entrar acá el X y Y, el X vale 1, ¿no? El X vale 1 y el Y vale 4 y el C vale 8 de acá. Entonces, lo que va a hacer es que el programa X vale 1, 1, B cuánto vale 4. Entonces, X vale 1, B vale 4, la salida va a ser C, va a ser, esta es mi variable de salida, va a ser 4 más 1, 5. Pero yo le estoy llamando acá como salida D, entonces D va a salir como 5. ¿Sí? Uno esperaría que este 88 agarra, como puse acá X tomaría el valor 88, no lo toma el valor 88, sino toma el valor de esta variable de acá. X. Voy a correrlo, ahí está. ¿No? A vale 1, D vale 5, y X sigue siendo el 88. El 88 es el X interno, no es el X de la variable de entrada. ¿Sí? ¿Preguntas? Esto de acá solo define las variables de entrada y esto define las variables de salida. Yo simplemente le he cambiado quiénes son mis variables de entrada. De esta forma. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Puedes volverlo? No, perfecto. No, Luis, no te entendí. ¿Puede volverlo a ejecutar, por favor? Ok. Miremos acá. Va a entrar acá. Estas variables de acá entran acá. Y me debe salir A. Me debe salir como variable de salida C. ¿Sí? Pero en el programa principal que voy a llamar a este archivo adder, yo uso
X y Y como variable de entrada, y X y Y lo defino acá, y defino un C acá, por ejemplo. Y defino que mi salida es D. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a entrar estos X y Y acá a la función. Va a entrar X y Y. Ahora, en vez de A va a ser X, en vez de B va a ser Y, va a entrar acá. Entonces, X vale 1 y Y vale 4, ¿no? Entonces, viene acá. X vale 1 y Y vale 4. Entonces, 1 más 4, 5. Entonces, mi variable de salida es C. Pero yo estoy definiendo como mi variable de salida ahora es D. Entonces, me va a arrojar ese valor. Y ahí está. Me le volví a ejecutar, ¿no? X pone del 88 dentro del adder. ¿Ya? Y A me lo pone uno, ¿no? Acá en el adder, el A, ¿quién es? Este X de acá. Entonces, este X de acá va a alimentar acá. Y va a ser el valor de A. Ya está. A vale 1. Entonces ahí no importa mucho el nombre de la variable, más bien la posición, ¿verdad? Le está mandando la posición en la que está el número. Sí, la posición, esto de acá. Esto de acá alimenta esto, y esto de acá alimenta esto, ¿no? Y esa es la suma. Entonces, es la posición cómo estás ubicando tus variables. Acá le puse con otro nombre mis variables. No puse a B, le puse XY. Y esto es lo que me está ejecutando la operación. No está tomando este X de acá, sino está tomando el X, la posición de acá. ¿Sí? ¿Más preguntas? Vamos viendo acá. Este es un programa, varios programas uso aquí y variables globales. Quiero ver si lo tengo acá. Una variable global. A ver, vamos viendo acá mejor. Yo tengo, esta es una ecuación. Esta es otra ecuación. ¿Sí? Y esto es otra ecuación. Al final, esta es otra ecuación. Y el programa es esto. Voy a definir que voy a poner clear all format compact, ¿no? Global sigma. ¿Ya? Y voy a definir que esto vale sigma. Global. Luego defino estas variables y llamo a esta función. Acá lo interesante es global, defino una variable global. En este caso, esta variable global se llama sigma. Puede llamarse cualquier otro nombre. Sí. Y cuando voy a llamar mira, acá en este programa voy a llamar a dos archivos functions. A atmosphere long wave, rat, ¿ya? Y waterback, rat. Llamo a dos archivos functions. Pero estos archivos functions, como variable de entrada, no lo tienen a sigma. No está como variable de entrada así. Vamos entrando a esto, a atmosphere long. ¿Ya? Esta atmosphere long, sus variables es TAIR y TD. Sus variables de entrada. Pero estoy definiendo como global sigma, como función sigma. ¿Qué quiero decir esto? Que yo desde fuera del archivo function lo puedo alimentar, y eso se hace con global. ¿Ya? Tengo esto, global sigma, la variable sigma, es una variable externa, y acá tenemos todas estas expresiones que alimenta esta función de acá y esta función de acá.
esta función de aquí, entra acá y alimento, y mi salida, ¿quién es J de A? Viene acá. J de A usa la función sigma, la variable global, que le voy a alimentar desde afuera, sin la necesidad de entrar acá como mis variables de entrada. Este es J atmósfera. ¿Y cuál es la otra función? Waterback. ¿Dónde está? Acá. ¿Cómo es la función? Esto de acá, déjame verlo bien. Es Waterback. Ayer le había visto acá esto. A ver, ¿me ayudan a verlo? Waterback. ¿No? Si ven, acá está sigma. Sigma, la función es esto de acá. Hace estos cálculos, pero en todos ellos estoy usando, tanto en atmos, acá uso sigma, pero lo he enunciado como global. Y le estoy calculando acá. Acá no estoy definiendo cuánto vale sigma, ¿no? Estoy poniendo esta variable acá. Las otras variables son variables de entrada. Igual acá, sigma. Pero le voy a llamar, ¿dónde está un principal radiación? Ahí está. Defino, acá limpio la pantalla, format compacta. No, defino sigma. Si ven, sigma no está entrando como a las variables de entrada de estos archivos functions, ¿no? Característica, este archivo principal está llamando a dos archivos functions. A la vez, está usando una variable global, que lo define cuánto vale esta variable global, 5.67 por e a la menos 8. Estas de acá son las variables locales. ¿Sí? Alimenta acá, y la salida de acá y la salida de acá lo uso para hacer esta diferencia, y esta es mi respuesta para este problema. Corro, y ahí está, ¿no? ¿Cuánto vale J de A, J de B? Y la J neta de longitud de onda, ¿no? Es menos 24.321. Acá lo novedoso es que he usado una variable global. Este es el principal. Defino variable global y si va a alimentar un archivo function, también tengo que volverlo a definirlo como variable global. Ahí adentro. Ahí adentro. Como variable global. ¿Sí? Entonces, estamos viendo variables globales. Quiero ver si tengo acá otro ejemplito de variable global. A ver, déjame ver acá. Atmósfera, factor. ¿Dónde está? C, stat. Quiero ver si. No, esto no es. No. Clase for. While. No. Acá no hay un problema. No. Eso. Bueno. Entonces, principal radiación, ¿qué hice? Desde afuera, desde del editor, del archivo M, definido una variable global. Que esta variable global, acá está en forma explícita cuánto vale, va a alimentar a cada uno de los archivos functions, sigma, y acá tengo sigma. Y no tuvo la necesidad de meterlo como variable de entrada. ¿Sí? No hubo la necesidad de meterlo. ¿Por qué? Porque lo definí desde el inicio, ¿ya? Como variable global. Tanto acá defino variable global, variable,
como en los archivos respectivos archivos functions. ¿Sí? Ok, vamos viendo. ¿Preguntas? ¿Puedo ya? ¿Perdón? No hay más. ¿Preguntas? De hecho, profe, Adelante. ¿por qué define a Sigma como global en cada programa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué como global en cada uno? Eh, Si ya la definió en el primero, no es necesario, ¿o sí? por ejemplo, vamos a hacerlo. Bonita tu pregunta. Gracias. Yo tengo el archivo function global acá. Ya defino global. Y resulta que este sigma va a entrar acá. ¿Ya? Igual, este sigma se usa para que entre acá. Una vez que entre acá y calcula el JB, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando voy a correr, yo defino el sigma acá. Entonces, al decirle global acá, y si estos archivos functions respectivos de aquí, como de acá, está definido el global sigma, que luego le estoy utilizando acá, entonces, lo que va a hacer es agarrar el valor de acá y les va a meter, pero como variables globales, no como variables locales de acá. Voy a poner un ejemplito acá. Voy a ponerle comentario acá, a esta parte de acá. Entonces, acá mis variables de entrada son estos, TAIR y TD. ¿Sí? Calcula este valor de acá, que ahí está. Luego me está llamando un sigma. Sigma no está definido. Voy a guardar y voy al principal. Voy a correr. Me salió el error, ¿no? Por sigma. ¿Por qué? Yo estoy corriendo este principal, estoy corriendo estos dos Jotas, ¿no? Atmosphere y Waterback. Me resulta que en Atmosphere yo tengo una variable sigma acá, pero no está definido acá, ni siquiera es como variable de entrada. Entonces me va a salir un error. Y resulta que este de acá yo lo estoy metiendo como variable global. La idea es que yo puedo alimentar a un archivo function, ya sea como variables locales o variables de entrada o variable global. Si voy a alimentar variable global, debe estar definido global ahí adentro. También debe estar definido global. Y el nombre de la variable. Y ahora corro y ahí está. No sé si con eso respondo tu pregunta. Sí, con eso, profe. Gracias. Vale. Ya. Vamos viendo el siguiente. Este es un ejemplo. Vamos a poner acá. Sí. Vamos a cerrar esto de acá. Igual. Input. Entre paréntesis. Entre apóstrofes. Introducir el valor, ¿no? Poner el valor de A. Igual. Ahí desde teclado le estoy pidiendo que me ponga el valor de A. Poner el valor de A. 1. Ahí está. En forma interactiva voy a ir poniendo las variables. ¿Sí? El siguiente programa trata de lo mismo. Es un free folly, ¿ya? ¿Ya? Sí. Free fall me va a llevar que el programa me va a solicitar cuánto vale la masa, cuánto vale el coeficiente de fricción y cuánto vale el tiempo. Y me va a dar la respuesta. Es el mismo problema anterior, sí, pero en forma interactiva me va a ir llamando las variables. ¿Sí? Free fall. ¿Dónde está acá?
¿Qué hace este programa? Acá viene otra algo interesante. Este archivo function ya es diferente a los, por ejemplo, ¿a dónde está el primer freeform de acá, no? Yo ponía mis variables de entrada y me daba mi variable de salida. En cambio, este de acá, freeform, yo corro, inclusive puedes correr, ¿y qué me está solicitando? Ya, 9.8, me pide M, que de teclado, defina M, input M, la masa, el coeficiente de fricción y el tiempo. Una vez de eso, me muestra cuánto vale la velocidad, ¿no? La velocidad es la raíz cuadrada de GMCD, tangente hiperbólico, por CD. Entonces, ¿cuánto vale la masa? Habíamos dicho, 68.1. Me está pidiendo con el coeficiente de fricción 0.25, por ejemplo, y el tiempo 12. Y ya me saca la velocidad. Este nuevo tipo de archivo function, esta nueva sintaxis, lo permite correr este archivo function. O también desde un principal. Vamos a ver si lo tengo principal. Folly. Acá está. Lo llamo, ¿ve? Desde afuera, desde el editor. Free Folly. Corro, igual. ¿Cuánto es? La masa, 68.1. 0.25 y 12. Y ahí está. Una nueva forma de ver una nueva forma del archivo function. En forma iterativa vas metiendo los datos. Aquí. ¿Sí? Ok. Acá es para editar, para poner más cremas a los tacos. Es un archivo function free demo. Yo tengo un X vector, un vector Y, defino un Z, y ahora voy a imprimir esto como tabla. Hago la sintaxis, que son las sintaxis para definir una tabla, ¿sí? Es lo que podemos verlo en el siguiente, ¿dónde está? Ahí está. Nueva forma de function. Ya define un X, define un Y, define un Z, X, Y. Y esto de acá es para hacer la tabla. Voy a correr esto de acá. ¿Sí? Y ahí está. Me define una tabla. X, sí. Con este tipo de function. Sí. Es igual desde su principal, no sé si tendrá esto. Sí, también tiene ahí. Ahí está. Simplemente le damos video y está. Y te lo arroja esa parte. Bueno, vamos viendo este siguiente tema. Guardar variables. ¿Cómo yo puedo guardar las variables? Yo tengo estos M, ¿sí? Tengo esto de acá. Tengo estas variables. Tengo este vector CD que vale 0.25, 0.267, 24, 0.22, ¿sí? Y calculo la velocidad. Problema desde el primer día de clase. Resulta que yo estoy calculando, pero quiero guardar estos datos. ¿Qué hago? Save,
Con este nombre de acá, Beldrac, voy a guardar la V que calculó de acá y el CD. ¿Ya? Y lo llamo, ya calculé, ya guardé. Y con esto de acá voy a levantarlo, Beldrac. ¿Sí? Entonces, quiero ver de acá, esto de acá, X, Beldrac. Voy a eliminarlo esto de acá. ¿Sí? Ya. Ok. ¿Cómo se llama esto de acá? Esto es Create Access. Basta. Ok. Estos puntos DAX voy a eliminarlo también. Voy a eliminarlo. Save programa. Acá está, esto está mejor. Voy a comentar esto de acá. Copiar. Comentar acá. Defino estas variables, defino el CD que es un vector y acá defino la velocidad. Como CD es un vector acá, ¿sí? El V va a ser otro vector. Entonces, este comandito de acá es lo nuevo. Acá. Le estoy diciendo save. Voy a guardar la variable V y CD en el formato Beldrac. ¿Sí? Acá no tengo Beldrac en la ventana de comandos. ¿Sí? No tengo Beldrac. Cuando yo hago esto, se genera el Beldrac. Acá está. ¿Ya? Se genera CLC. Ya lo generé. Y quiero abrirlo. Load. ¿Cómo es? Tipo Beldrac. Punto M. Punto mando. Ya está. Acá. Arreo. Copiar. Aquí está. ¿Quiénes son mis CD? Está acá. ¿No? Este CD, que es un vector 1 fila, acá están los datos, y acá está V. ¿Ya? Y acá está Beldrac. ¿No? Copiar. En fin, lo que te aparece acá es cuánto vale V, cuánto te vale CD, ¿no? Por ejemplo, clear o CLC. Y tengo CD, ¿cuánto vale? No, sí, no está cambiando el... ¿no? ¿Cuánto vale V? Bueno, ya está acá. Clear o CLC. Está indefinido sí, está indefinido. Pero si yo abro Beldrac,
¿Ya? Ya definí, ya abrí VelDrag. Entonces pongo cuánto vale CD, el vector, y cuánto vale V, ya está. ¿Sí? Entonces, ¿de qué trata esto? Yo tengo esto de acá, estos datos, y genero este programita. Este programita de acá, lo que hace, va a guardar esta variable CD y V en este programa de acá, VelDrag. ¿Ya? Imagínate, clear all CLC. Si ves, ya no hay nada acá, en este lado de la ventana. ¿Sí? En este lado de la ventana ya no hay nada. ¿Ya? Entonces, como yo ya guardé y está en este archivo VelDrag, este programa, yo hago clic acá. ¿Sí? Ya abrió Load VelDrag y acá aparece quiénes son mis variables, CD y V. Entonces pongo CD, me defino. ¿Y quién es V? Me defino. A veces hay que transportar los datos, ¿no? A veces hice mi programa que demoró una semana. Ya lo conseguí, lo guardé en una matriz, en un vector, en lo que sea de ahí. Y quiero procesar esos datos. A o B, se apaga la computadora, o B, me voy a otra computadora, a otro lado. No voy a volver a correr de nuevo mi programa, que me demore una semana. Mejor primero lo genero los datos y luego a los datos lo comienzo a analizar, ¿no? Imagínate que acá hubiera sido el problema, clear all CLC. ¿Sí? Ya está, ya se borró. Yo quiero graficar CD versus V. Si pongo V, no está definido. CD, acá lo va a confundir como si cambio de directorio. Pero es lo que no quiero. Lo que quiero es el CD de esta variable, ¿no? CLC. Pero yo tengo estos datos, V y CD, en VelDrag. Ya haces clic ahí, VelDrag, y acá se aparece quiénes son tus variables. Te está diciendo. Entonces, quiero procesar esas variables. CD, ahí está. V, ahí. ¿Dónde está? V, ahí está. Y resulta que mi trabajo era graficarlo. Plot, V, CD, por ejemplo, coma, V, y ahí está. Entonces, te permite guardar datos, salvar los datos y, ¿cómo se llama? Transportarlo y llevarlo a otro sitio. ¿Sí? Otra forma también, por ejemplo, acá está más tranquilo, el siguiente es lo que yo uso más. Clear all CLC. ¿Sí? Tengo un G, M, no, perdón, vamos a poner de acá. X va a ir desde, acá voy a ponerlo comentario desde acá. Comentario. X va a ir de menos 2pi en intervalo de 0.1 a 2pi. Voy a graficar Y es igual a seno de X. Bueno, acá no puse plot, por ejemplo. Plot. X, Y. Ahí está. Bueno. Ese es el trabajo que quiero hacer, X, Y graficarlo. Resulta que este cálculo, X y Y, me demora una semana.
Ahora me voy a ir a otra máquina, a otro sitio a trabajar. Entonces, yo lo que tengo que hacer es salvar estos datos, guardar estos datos. Voy a guardar save quién, X de acá. Lo voy a guardar en el formato con el nombre de x1.dat. Y también igual, para guardar datos, ¿no? Y voy a guardar como que, ¿quién va a ser Y? Voy a guardarlo como y1.dat. Este formato .dat hay una ventaja comparado con el Veldra o .m que se guardó acá, ¿no? Acá si ven acá, .m, el punto de MATLAB. Este programa, este archivo solo lo puedes ver en MATLAB, no lo puedes ver en otro programa. Mientras tanto, este programa de acá, yo lo puedo guardar en .dat, lo puedo abrir con cualquier graficador, con Excel, bueno, diferentes archivos, el Origin, por ejemplo, lo puedes levantar estos datos. Esto no lo puedes levantar hasta en un osciloscopio, bueno, ¿no? Estoy guardando en archivos ASCII. Si ven acá, no veo ningún X. Voy a guardar estos datos de acá. ¿Sí? Y apareció X y Y. X y Y. ¿Ya? Y o CLC. Entonces, pongo acá yo X1 y pongo Y1 indefinido. Pero yo lo veo acá. Como son puntos DATS, lo voy a hacer load x1.dat igual load y1.dat. Load, la chamba era esto, ¿no? Me duró toda una semana acá, ya me llevé a otro computador o para analizarlo. Estoy en el Excel o cualquier otro programa, lo puedo levantar, ¿no? Coma, x1, y1. Ahí está. Trabajo. Entonces, puedo guardar y puedo recuperarlo con load. ¿Preguntas? No, profe. Sale pues. Nos quedamos acá. ¿Sí? Practiquen lo que hemos hecho hoy, porfa. ¿Sí? Practiquen todos los archivos Fusion, cómo se trabaja. ¿Sí? Me estoy quedando en la página 14 de este archivo PowerPoint. Ahí comiencen a practicar. La siguiente semana creo que les voy a dejar un examencito. Entonces, a practicar. ¿Sí? Sale pues, señores. Si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Profe, quería ver si me pudiese poner el sistema, bueno, retardo. No sé si aplique todavía. ¿Qué, estás hablando de la lista? Orozco López. No te preocupes, Orozco López. ¿Dónde estás? Orozco López, Manuel Jesús. No hay problema, tienes asistencia. Alguien que se incorporó tarde, sale pues. Listo. Ahí nos quedamos, señores. Sale, profe, gracias. Gracias, profe. Adiós. Vale. Gracias, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Dale, profe, excelente día. Bye.